Hola chicos, bienvenidos a nuestra tercera sesión de química. En el video de hoy vamos a trabajar todo lo concerniente a conceptos básicos de la materia. El video de hoy va a estar trabajado en tres partes. La primera de ellas va a estar asociado a todo lo que tiene que ver con el concepto de densidad. En segunda instancia vamos a trabajar todo lo referente a clasificación de la materia. Y la última parte vamos a hacer un taller que no he tenido la oportunidad de trabajar con los estudiantes, que hace referencia a la pudelación, un proceso químico que se utiliza para purificar el hierro. Entonces, jóvenes, sean ustedes bienvenidos a este espacio y le vamos a sacar el mayor provecho a este video. Entonces, para iniciar, lo primero que vamos a recordar nuevamente del colegio y nuevamente de las clases es el concepto de densidad. La densidad es el cociente que existe entre la masa respecto a su volumen. La densidad es la razón que existe entre la masa y el volumen. Generalmente las unidades que yo voy a trabajar, si estamos hablando de gramos, estamos refiriéndonos a la masa. Pero si estamos hablando de mililitros o centímetros cúbicos, estamos haciendo referencia al volumen. Entonces acá vamos a colocar gramos sobre mililitros. ¿Listo? Si en el examen no te aparece gramos sobre mililitros, también es equivalente a decir gramos sobre centímetros cúbicos. Es importante hacer la aclaración que los mililitros son equivalentes a los centímetros cúbicos. Los mililitros son equivalentes a los centímetros cúbicos. Las unidades que yo acabo de señalar son para unidades de laboratorio. Los gramos y los mililitros, los centímetros cúbicos, son unidades pequeñas. Pero si estuvieras en un contexto tipo ingeniería, pues ya son unidades mucho más grandes. Entonces la masa, ya en este caso, no va a ser en gramos sobre mililitro, sino que esta vez va a ser en kilogramos. Y en vez de volumen, va a ser en metros cúbicos. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis de algunos sistemas de conversión útiles que te pueden servir para el examen. Por ejemplo, tenemos un metro cúbico equivalen a 1000 litros. Los metros cúbicos hacen referencia a 1000 litros. Hay otra unidad de volumen que es muy utilizada, por ejemplo, cuando se va a tanquear el carro, que son los galones. Un galón equivale a 3.78 litros. ¿Listo? Estos sistemas pueden ser útiles para alguna clase de ejercicios que más adelante vamos a trabajar. Un metro cúbico son 1000 litros y un galón equivale a 3.78 litros. Muy bien. Ahora, para un laboratorio de química, generalmente medir la densidad, tú necesitas un aparato que mida la masa, como la balanza, y un aparato que mide el volumen. En un laboratorio de química se va a utilizar un aparato de vidrio que es largo, que viene graduado, viene acá como una regla. A ese aparato se le conoce con el nombre de probeta. Entonces, los instrumentos que se utilizan para calcular la densidad básicamente es una balanza y una probeta. Pero si estamos hablando de, por ejemplo, líquidos específicamente, hay un aparato que se llama el densímetro. Por ejemplo, si yo quiero medir la densidad, por ejemplo, de la leche, se usa un lactodensímetro. Entonces son instrumentos digitales que se utilizan para medir más rápidamente este valor de densidad. Ahora bien, la densidad es una propiedad
intensiva. Cuando yo te diga que es una propiedad intensiva, es que no depende de la cantidad de materia. Si tú coges, por ejemplo, agua, la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Pero si tú coges una olla llena de agua, ¿sí?, la cantidad de la densidad va a ser la misma. Una propiedad intensiva es aquella que no depende de la masa. No depende de la masa. ¿Listos? Entonces, con base en esa información, con base en lo que acabamos de señalar, vamos a realizar una serie de ejercicios en la cual nos vamos a apoyar solamente con la ecuación densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, ya habíamos trabajado, ya habíamos hecho la lectura en videos anteriores sobre las medallas de los Juegos Olímpicos. En esta ocasión yo me voy a detener básicamente en la línea final donde dice las medallas de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. La última línea dice densidad en gramos sobre centímetros cúbicos. En ese caso te están diciendo que el oro reporta un valor de 19,3, la plata tiene una densidad de 10,5, el cobre 8,86, el estaño 7,26 y el zinc tiene alrededor de 7,1. Ahora bien, la pregunta que nos realiza la Universidad Nacional con base a esta información es la siguiente. La gráfica que mejor representa el volumen ocupado por 100 gramos en cada uno de los siguientes metales. Entonces, aquí hay algo que es importante. Recuerda que el símbolo químico del oro es AU, símbolo químico de la plata es AG, símbolo químico del cobre es Cu y símbolo químico del estaño es Sn. Entonces, la estrategia para resolver más fácilmente este ejercicio, donde te están preguntando por el volumen, es la siguiente. Ya habíamos dicho que la densidad es la masa sobre el volumen. En este ejercicio, yo ya tengo la densidad que me lo entregan y también tengo la masa. Lo que debo despejar es el volumen. Para ello voy a hacer lo siguiente. Volumen es igual a masa sobre densidad. Esa es ya la ecuación despejada. Volumen es igual a masa sobre densidad. Para resolver esta clase de ejercicios es suficiente con que calcules el de un solo elemento. Es suficiente con el de un solo elemento y puedes verificar las respuestas. En este caso, yo sé que la masa equivale a 100 gramos sobre la densidad de alguno de los metales que nos están mencionando. En este caso, yo escogería, por ejemplo, el oro, ¿sí? La densidad del oro equivale a 19,3 gramos sobre centímetros cúbicos. Y hago la respectiva operación. En este caso, por facilidad del ejercicio, si yo me pongo a hacer la operación en pleno examen, 100 dividido 19,3, lo más probable es que me voy a demorar un poquito más. Entonces tienes la segunda opción. Puedes trabajar 100 dividido 19. Hay otras personas que en los exámenes hacen operaciones mucho más rápidas donde hacen aproximaciones a la decena más cercana para que el ejercicio le salga más rápido. En este caso, si tú haces una aproximación, coloco acá un aproximado, 19,3 lo voy a aproximar a 20 para que la división me sea más rápida, me da aproximadamente 5. Entonces el volumen ocupado por el oro me va a dar probablemente muy cercano al valor de 5. Ese valor yo voy a empezar a buscarlo en cada una de las respuestas que me aparecen en el examen. Si yo miro en la respuesta A, el oro me marca casi 50, no me sirve. Si yo miro aquí el oro, este sí me puede servir porque está por encima de 4, cercano a 5. Si tú miras la respuesta C, el oro te marca aproximadamente 14. Y si miras la D, te da aproximadamente 19. Entonces, para este caso, la respuesta correcta para nuestro ejercicio viene siendo la B. ¿Ok? Listo, vamos a buscar otro ejercicio. Nuevamente vamos a trabajar con las medallas de los Juegos Olímpicos.
En la pregunta que me aparece a continuación me dice que el volumen aproximado de las medallas de los Juegos Olímpicos fue de centímetros cúbicos. Aquí va a ser muy importante esta palabra que nos dice un valor aproximado. Como bien sabes, en el texto, donde dice aquí en el segundo párrafo, las 4.700 medallas, cada una con un diámetro de 85 milímetros y 7 milímetros de grosor, pesaban unos 400 gramos. Mira la estrategia que yo voy a utilizar para responder rápidamente el ejercicio. Me están diciendo que la masa es aproximadamente de 400 gramos. Necesito calcular la densidad. Yo puedo utilizar o una medalla de oro, o una medalla de plata, o una medalla de bronce. Como estrategia, por ejemplo, podemos utilizar una medalla de oro. Si tú haces la lectura, dice que la medalla de oro realmente no es de oro, sino que es casi 92,50% de plata. O sea, casi en su totalidad es a base de plata. Entonces, lo que yo puedo utilizar como estrategia para resolver más rápido el ejercicio es aproximar la densidad de la medalla de oro, entre comillas, ¿sí?, a la densidad de la plata, que es 10,5 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, si me piden calcular el volumen, recuerda nuevamente, volumen es igual a masa sobre densidad. La masa es 400 sobre la densidad, que es 10,5. Pero para efectos del ejercicio, porque como estoy diciendo que es aproximadamente, yo puedo hacer una aproximación muy rápida. Yo puedo decir 10,5, dejarlo en 10. Y 400 dividido 10 me da aproximadamente los 40. La respuesta correcta de ese ejercicio viene siendo la A. ¿Listos? Miremos el siguiente ejercicio. En el supermercado se consiguen paquetes que contienen 4 arepas. Cada una tiene una forma cilíndrica de 10 centímetros de diámetro y 1 centímetro de espesor. Si el peso del paquete es de 400 gramos, es correcto afirmar que la densidad de la masa de las que están hechas las arepas está entre, y te dan un intervalo. Entonces mira, nuevamente me van a pedir calcular la densidad. Yo sé que la densidad es masa sobre volumen. La masa dice que un paquete es de 4 arepas y todo ese paquete es 400 gramos. Como son 4 arepas, tú ya puedes asumir que cada arepa tiene una masa de 100 gramos. Sobre el volumen, como estamos hablando de una arepa, en geometría, la arepa yo puedo aproximarla a un cilindro. Entonces, el volumen de un cilindro siempre está dado por pi por radio al cuadrado, que es el área de un círculo, y se multiplica por la altura. ¿Listo? Ese es el volumen de un cilindro. Ahora, esa ecuación la voy a trasladar al volumen de la arepa. En ese caso me quedaría pi por radio al cuadrado. El texto me está diciendo que 10 centímetros de diámetro. Recuerda que cuando te hablan del diámetro, ¿sí?, es la totalidad de la circunferencia. Pero si me dicen el radio, es la mitad de ese diámetro. Entonces en este caso serían no 10 centímetros, sino 5 centímetros. Y esto va elevado al cuadrado. Y lo vamos a multiplicar por la altura de la arepa. En este caso viene siendo el espesor. El espesor es de 1 centímetro. ¿Listos? Entonces me quedaría en el numerador 100 y en el denominador 5 al cuadrado, 25. 25 por 1 me da 25 y 25 por pi. Sabemos que pi es un número irracional que equivale a 3,14159 de forma infinita no periódica. Pero para efectos del ejercicio, si tú miras que te están dando es un intervalo, yo puedo hacer una aproximación de pi a 3,14 o 3,1. Para la efectividad del ejercicio, hacerlo más rapidito, solamente para el ejercicio yo voy a asumir que es aproximadamente 3. Entonces me quedaría 100 sobre 25 por pi. Pi sería aproximadamente 3. 100 sobre 75. Y si tú haces 100 sobre 75, nos da alrededor de 1.33. Y 1.33, ¿sí?, cuando hagas esa operación te da 1.33, 1.3 periódico, está entre 1 y 2. La respuesta correcta para ese ejercicio entonces viene siendo la B. ¿Ok? Ahora, siguiente ejercicio. Si un mililitro equivale a 20 gotas
y la densidad del agua a 4 grados Celsius es de 1 gramo sobre mililitro, entonces para tener media mol de moléculas de agua, es decir, la mitad de 6.02 por 10 a la 23, en este caso te aparece en paréntesis 3.01 por 10 a la 23, deben reunirse X cantidad de gotas. Entonces este ejercicio quiero que lo trabajes en tu cuaderno, ¿sí? Lo hagas de forma autodidacta y puedas calcular cuál sería el método más adecuado. Aquí te doy como una pista que el peso molecular del agua es de 18 gramos sobre mol. ¿Listo? No olvides que la densidad es la razón entre la masa y el volumen. Bueno, a continuación lo que vamos a realizar es la resolución de algunos talleres que aparecen en el aula virtual. Por ejemplo, en el taller número 1, donde dice taller clasificación de la materia, vamos a encontrar las siguientes preguntas. Dice, una muestra de tetracloroetileno, que es un líquido utilizado en el lavado en seco, se está eliminando debido a su potencial para causar cáncer. Tiene una masa de 40.55 gramos y un volumen de 25 mililitros a 25 grados Celsius. ¿Cuál es la densidad de esta temperatura? Entonces, lo que tenemos que hacer es densidad es igual a masa sobre volumen. La masa, según el texto, es de 40,55 gramos. Y eso lo voy a dividir entre el volumen, que corresponde a 25 mililitros. ¿Listo? Ahora, la parte que necesito que le prestes mucha atención nuevamente es la parte numérica. Entonces, me quedaría la división 40,55 dividido 25. Entonces me quedaría 25 en 40 sería una vez, 1 por 25, 25, a 40 sería 15. Aquí ya aparece la coma, entonces aquí yo le agrego la coma. Bajo el 5, 25 en 155, vamos a hacer que es probablemente 6. 6 por 5, 30, a 35, 5, llevo 3. 6 por 2, 12 y 3, 15 a 15, 0. Bajo el 5 y 25 en 55 son solamente 2 veces. 25 por 2 da 50, 50 en 55 es 5. Yo puedo continuar el ejercicio, pero ya con esa respuesta puedo encontrar que la solución para nuestro ejercicio es la C. Busquemos otro ejercicio de esos mismos talleres que aparecen publicados en el aula virtual. En el proceso de intentar caracterizar una sustancia, un químico hace las siguientes observaciones. Es un metal blanco lustroso, se funde a 649 grados Celsius, hierve a 1105 grados Celsius, su densidad es de 1.738 gramos sobre centímetros cúbicos. La sustancia arde en el aire produciendo una intensa luz blanca. Reacciona con el cloro para formar un sólido blanco quebradizo. La sustancia se puede martillar para formar láminas delgadas o bien estirarse para formar alambres. Cada vez que tú escuches formar láminas quiere decir maleable. Cada vez que tú escuches formar alambres quiere decir dúctil. Es buena conductora de electricidad y dice que la característica, según la pregunta, la característica que sea blanca y lustrosa es una propiedad. Siempre que te hablen de reacciones es una propiedad química. Cuando sí depende de la cantidad de materia se llama propiedades extrínsecas, ¿sí? Pero cuando te hablan de propiedades como la apariencia, que sea por ejemplo blanca, que genere brillo, que es lustrosa, a eso le conoce como propiedades físicas. Para ese ejercicio la respuesta correcta vendría siendo la D. Ok, continuemos con ese taller. Del mismo taller de clasificación de la materia. Las sustancias líquidas del mercurio dice que tiene una densidad de 13,6 gramos sobre mililitro, de agua que tiene 1 gramo sobre mililitro y de ciclohexano que es de 0,778 gramos sobre mililitro. Oiga, no forman una disolución cuando se mezclan, sino que forman diferentes capas. El orden de abajo hacia arriba para las anteriores sustancias sería siempre que tú tengas líquidos insolubles, ¿sí? Que no se puedan mezclar, o que te aparezca el término inmiscibles. Recuerda que significa insoluble. Para poder clasificarlos del que esté más en el fondo hasta el que esté en la superficie, siempre escoges el número más alto de densidad. Número más alto de densidad siempre se deposita en el fondo.
número más alto de densidad siempre se deposita en el fondo. Entonces, en este caso, para nuestro ejercicio, si lo colocáramos en un recipiente, las tres sustancias, en el fondo estaría el más alto, que sería el mercurio. Después le seguiría el agua. Y por último seguiría el ciclohexano. Con base en esa información, la respuesta correcta para nuestro ejercicio vendría siendo la... Muy bien, la A. ¿Listo? Continuemos con otro ejercicio. Con base en las siguientes afirmaciones se puede establecer que 1. Afirmación número 1. Una mezcla de azúcar y arena se puede separar por método de evaporación. Recordemos que el método de evaporación ocurre que es la separación física entre un sólido y un líquido. El mejor ejemplo es agua con sal. Cuando tú tienes agua con sal y lo calientas, lo que se evapora es el agua y lo que queda en el fondo del recipiente es la sal. Entonces, la primera afirmación sabemos que es falsa. 2. Una mezcla de aceite y vinagre se separa por decantación. Cuando tú escuches el proceso de decantación hace la referencia a separación de líquidos insolubles mediante el reposo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una mezcla de agua con aceite, ¿sí? Primero lo agito y después lo que hago es dejo un tiempo y se me forman las dos fases. Arriba va a quedar la fase del aceite y abajo va a estar la fase del agua. Eso es un proceso de decantación. En el caso del aceite y el vinagre, podemos decir que es muy similar al que es aceite y agua. ¿Se pueden separar por decantación? Claro que sí. Entonces, la primera afirmación es falsa y la segunda es verdadera. Con base en ello, la respuesta correcta viene siendo la B. ¿Listo? Ok. Continuemos con más ejercicios. Te vas a dar cuenta que a medida que hagamos ejercicios vamos sacando teoría que te puede ser muy útil a la hora de repasar. ¿Cuántos litros de vino puede contener una barrica cuya capacidad es de 31 galones? Entonces habíamos mencionado al principio del video que un galón equivale a 3.78 litros. Entonces, 31 galones, ¿cuántos litros van a ser? Listo, y hacemos la respectiva operación. En este caso tenemos 3.78 multiplicado por 31. 1 por 8, 8. 1 por 7, 7. 1 por 3, 3. 3 por 8, 24, llevo 2, 7 por 3, 21 y 2, 23, llevo 2, 3 por 3, 9 y 2, 11. Al sumar me quedaría 8, 7 y 4, 11, va 1, 3, 6 y 1, 7, 1 y 1. Cuando estés multiplicando por decimales, miras cuántas unidades hay después de la coma. En este caso solamente hay 2. De derecha a izquierda cuentas esas dos unidades, 1, 2. Me da 117,18. Entonces la respuesta para este ejercicio sería la D. Continuemos con más ejercicios. Un estudiante quiere separar una mezcla del laboratorio, la cual solo presenta una sola fase y contiene dos líquidos miscibles entre sí. Recuerda que líquidos miscibles hace referencia a solubles. Estos presentan diferentes puntos de ebullición. El método para separar esta mezcla es ¿por qué? Entonces, si habíamos hablado ahorita que cuando tengo líquidos insolubles, el método más adecuado se llama decantación. Cuando tú tengas líquidos que sean solubles entre sí, como agua y alcohol, el método más adecuado se conoce con el nombre de destilación. Destilación. El proceso de la destilación es una separación física que consiste por diferencias de puntos de ebullición. En este caso, con base en lo que acabo de decir, la respuesta correcta sería, en este caso, la A. La destilación separa mezclas con diferentes puntos de ebullición.
En el caso de la pregunta B, por ejemplo, la filtración es la separación entre sólidos y líquidos. En un laboratorio de química lo que a veces se utiliza es papel filtro. Ya la respuesta C habla sobre la decantación, que es por diferencias de densidades, y ya está. Bueno, entonces es lo que tiene que ver con esas preguntas que son de talleres. Esta pregunta que acabo de realizar aparece en el taller de átomos, moléculas y iones. Busquemos más ejercicios. Ahora bien, este tipo de preguntas la tomé como referencia de las pruebas Saber 11 para que miremos algo de teoría y después lo podamos llevar a un contexto tipo Universidad Nacional. Dice: la materia puede clasificarse analizando su composición como se muestra en el diagrama. Entonces mira, ¿cómo se puede clasificar la materia? La materia, si es uniforme en todos sus puntos, si no es uniforme en todos sus puntos, a eso le llamo una mezcla heterogénea. Ejemplo, si yo tengo agua y aceite, yo puedo visualizar diferentes fases. A eso se le conoce con el nombre de mezcla heterogénea. Ahora, si es uniforme en todas sus partes y yo digo sí, tengo dos opciones: que tenga una composición variable o que no tenga una composición variable. Si tiene una composición variable, a eso se le conoce con el nombre de una mezcla homogénea. ¿Listo? Un ejemplo en la vida real puede ser el acero. Yo el acero lo veo en una sola fase, pero el acero es a base de 95% de hierro y apenas un 5% de carbono. Son diferentes elementos en diferentes proporciones que cuando se mezclan yo visualizo una sola fase. ¿Listo? Ahora, si no tiene composición variable, a eso le conoce con el nombre de sustancia pura. Una sustancia pura es que está hecho de una sola clase de átomos. Por ejemplo, si yo tengo un vaso con agua, las moléculas que están dentro del vaso es solamente a base de agua. ¿Listo? Entonces, de esa forma se puede clasificar la materia. Por ejemplo, miremos este ejercicio. Dice: el acero es un material que contiene los elementos hierro y carbono, que fue lo que ahorita había mencionado. Generalmente es un 95% de hierro y el otro 5% puede variar a base de carbono. Dos muestras distintas de acero tienen diferentes cantidades de estos elementos, pero ambas muestras tienen composición uniforme. Usando el diagrama anterior, ¿cómo clasificaría el acero? Entonces, si estamos hablando de acero, yo puedo decir, podemos empezar a descartar. Una sustancia pura no puede ser, ¿sí? Porque está hecho de diferentes elementos, como el carbono, como el hierro. Estaríamos entre la A y la C. Entonces, miremos la C como mezcla heterogénea porque está formado por diferentes elementos. Cuando yo visualizo el acero, yo no veo muchas fases, solamente veo una sola fase. La C tampoco me serviría. En este caso, la respuesta más apropiada sería la A. ¿Listo? Continuemos con otro ejercicio. Este aparece en las evaluaciones que están publicadas en el aula virtual de química. Entonces, a este pertenece a la evaluación número 3, ¿sí? Donde el texto era con base a una temática que abordó la Universidad Nacional en el año 2016, que hacía referencia al café, ¿sí? Entonces, solamente voy a mencionar el primer texto y voy a referirme directamente a lo que me interesa del ejercicio. Dice: el café es un alimento popular por su contenido en cafeína, que es lo que realmente a ti te mantiene despierto. Recuerda que la cafeína está conformada por grupos amina. Pero si no queremos estar sobreexcitados, existe el café descafeinado. Aunque el café descafeinado y el normal tengan diferentes cantidades de cafeína, originalmente provienen de los mismos granos de café. Así que podemos preguntarnos cómo le quitan el café a la cafeína. ¿Sí? Entonces, con base en ese texto, nada más, yo miro la estructura que me aparece ahí. Esa es la estructura de la cafeína. Entonces, la pregunta que me hacen ¿es una mezcla heterogénea? ¿Es un átomo? ¿Es una sustancia pura? ¿O es un compuesto? Entonces, hablamos de mezcla heterogénea cuando son diferentes moléculas. Entonces, no puede ser una mezcla heterogénea. Tampoco puede ser un átomo. Átomo es cuando está el elemento solito el carbono, solito el hidrógeno, solito el nitrógeno, ¿sí? No es un átomo. Una sustancia pura o un compuesto. Entonces, hablamos de una sustancia pura
cuando yo lo tengo en un recipiente y solamente está una clase de moléculas. En el caso del café, tiene muchísimas partes, muchísimos compuestos, ¿sí? Pero el compuesto que me están preguntando es básicamente el de la cafeína. Recuerde que la cafeína es una molécula que está conformada por diferentes clases de elementos. En este caso sería carbonos, nitrógenos, oxígenos, etc. La respuesta correcta para nuestro ejercicio viene siendo la D. Y finalmente vamos a resolver esta clase de ejercicio. Dice, de acuerdo con las convenciones, dentro del rectángulo se representa. Entonces te invito para que pauses el video y lo respondas. Y verifiques que al terminar el ejercicio la respuesta correcta sea la A. Ahora chicos, lo que vamos a realizar es un nuevo taller que son los que fueron dejados para la casa. En este caso vamos a trabajar todo lo referente a la pudelación. ¿Listo? Entonces nuevamente vamos a hacer la lectura minuciosa y con base en eso vamos a resolver las preguntas de ese taller. Entonces dice en este ejercicio, pudelación. La pudelación, también llamada pudelado o pudelaje, es una técnica de refinado del hierro. Recuerda que cuando veas la palabra refinado, hace referencia a purificación. ¿Listo? Entonces, es una técnica de refinado del hierro que se produce en los altos hornos, mediante la que se consigue rebajar el contenido de carbono hasta un porcentaje muy bajito y sobre todo eliminar casi todo el azufre, por lo que el hierro resultante ya es hierro forjado. Durante la pudelación, el metal fundido se remueve o bate dentro de un horno de reverbero para conseguir así airearlo. Así, el carbono y el azufre consiguen arder, con lo que resulta un metal más puro y de mejores propiedades mecánicas. Este es un texto cortico que hace referencia al proceso de purificación del hierro. Entonces mira la primera pregunta. Con base en lo que hemos trabajado en aula virtual y lo que hemos tenido en las clases presenciales, dice, la ecuación que representa el monóxido de carbono como agente reductor es... Entonces no olvidemos que toda reacción química están conformados por reactivos y lo que me genera son los productos. ¿Listo? Ahora, cada vez que a ti te hablen de agente oxidante o agente reductor, siempre recuerda que los agentes corresponden a los reactivos. Los agentes, tanto agente oxidante como agente reductor, siempre hace referencia a los reactivos. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, muy sencillo, te están hablando sobre el monóxido de carbono. Entonces, símbolo químico del monóxido de carbono es CO. Recuerda que siempre se había mencionado que el monóxido de carbono mata. En altas concentraciones, quita el oxígeno que está presente en la hemoglobina y hace que no llegue directamente a los pulmones. Entonces, el monóxido de carbono es bastante tóxico. Entonces, en este ejercicio te están preguntando, venga, en esta reacción es el monóxido de carbono, ¿dónde aparece como agente reductor? Tú tienes que mirar que en los reactivos aparezca el monóxido de carbono. La única respuesta donde aparece el monóxido de carbono en los reactivos viene siendo el C. En el enunciado, C. Si tú miras en los demás, no te aparece el monóxido de carbono en los reactivos. Pueden aparecer en los productos, pero cada vez que te digan agentes, los agentes siempre se van a encontrar entonces en los reactivos. Una forma muy sencilla de realizarlo. Bueno, busquemos otro ejercicio. Del mismo texto, te preguntan, en una reacción a altas temperaturas, el hierro y el carbono se combinan en el acero para formar algo que se conoce con el nombre de carburo de hierro, F3C, también conocido con el nombre de cementita, según los geólogos. En este compuesto, el hierro tiene un número de oxidación y el carbono un número de oxidación. Entonces quiero que tú recuerdes del colegio, ¿sí? O de lo que hemos trabajado en clase. Te lo voy a explicar con un ejemplo para que tú hagas relaciones. Hay una sal que se llama el cloruro de sodio. Generalmente el acuerdo en química es que la primera sustancia que te aparece es un metal. Lo primero que te aparece es un metal. Y a lo que va unido viene siendo el
no metal. ¿Sí? Generalmente el primer elemento que te colocan tiene cargas positivas. En cambio, el otro elemento al que va conectado viene siendo las cargas negativas, para que forme un átomo neutro. Entonces, generalmente, cuando tú tengas el número de oxidación de una molécula binaria, es decir, que está conformada por dos clases de elementos, el primero siempre está en forma positiva, que es el metal, y el segundo viene siendo en forma negativa, que viene siendo el no metal. Entonces, con base en lo que yo acabo de explicar, para que nunca se te olvide, entonces, para este ejercicio, el hierro va a ser con un número de oxidación positivo y el carbono un número de oxidación negativo. Siempre el primero es positivo y el segundo debe ser negativo. Con base en eso, la respuesta correcta viene siendo entonces la A. ¿Listo? De hecho, te voy a colocar otro ejemplo. Si yo te colocaría el monóxido de carbono, que fue el ejercicio anterior, el que te sabes de memoria de números de oxidación siempre es el oxígeno, que trabaja con -2. Ahora, recuerda que la suma de cargas siempre debe dar un átomo neutro. ¿Con cuánto va a trabajar el carbono? Para que ese -2 se me cancele, el carbono debe trabajar con +2. Observa cómo el primer elemento siempre es positivo y el segundo elemento siempre es negativo. Esa es una regla básicamente para elementos binarios que están conformados por dos clases de elementos completamente diferentes. ¿Listo? Miremos el siguiente ejercicio. Con el mismo texto de la pudelación. El volumen de 10.000 toneladas de hierro es tantos centímetros cúbicos. Y te dan pistas. La densidad del hierro es de 7.87 gramos sobre centímetros cúbicos. Este ejercicio vamos a prestarle mucha atención porque tiene como un contexto matemático. Toca trabajar, si tú miras las respuestas, con notación científica, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. 10.000 toneladas. Entonces, esas toneladas que tengo ahí representadas, tengo que pasarlo a kilogramos y de kilogramos tengo que pasarlo a gramos para que el ejercicio me pueda dar el respectivo volumen. Recordemos inicialmente que habíamos dicho que volumen es igual a masa sobre densidad. Entonces, la masa viene siendo 10.000 toneladas. ¿Listo? Sobre la densidad que dice que es 7.87 gramos sobre centímetros cúbicos. No se me pueden cancelar las unidades porque no son consistentes. Entonces voy a utilizar lo que se llama factores de conversión, una temática que es muy útil en ingeniería, ¿sí? Entonces mira, las toneladas las voy a colocar acá abajo y yo digo, una tonelada son 1000 kilogramos. Entonces en este caso se me cancelarían toneladas con toneladas y me quedaría en kilogramos, pero yo no lo necesito en kilogramos, yo lo necesito es en gramos. Entonces vuelvo y hago otro factor de conversión por los kilogramos están arriba, ahora los voy a colocar abajo. Yo digo que un kilogramo equivalen a 1000 gramos y tendría kilogramos y kilogramos se me cancelan y la respuesta ahora sí está en gramos. Ahora viene la parte que más me interesa, ¿sí? Que es la parte de sistemas de conversión de unidades. Entonces, en el numerador tengo 10.000 por 1000 por 1000. Es decir, que es 1 por 10 a la... ¿Cuántos ceros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? En ese caso me quedaría 1 por 10 a la 10 gramos. Y lo voy a dividir entre 7.87 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces tenemos 1 por 10 a la 10 sobre
Y mira el truco que yo voy a hacer para evitarme el uso de la calculadora. Yo digo que 7.87 es aproximadamente la decena más cercana, sería 10. Es decir, 10 a la 1. ¿Sí? Aproximadamente. Voy a colocar aproximadamente. Cuando yo tengo divisiones en base 10, yo lo que hago es restar los exponentes. Entonces me quedaría la misma base 10, pero resto el exponente del numerador con el exponente del denominador. 10 menos 1 me da 9. Entonces, como hice una aproximación, yo tengo que mirar en las respuestas que la base científica en exponentes 10 debe ser elevado a la 9. Y la única respuesta que tiene 10 a la 9 es la D. Te invito que a ese ejercicio lo revises con la calculadora y te vas a dar cuenta que te da 1.27 por 10 a la 9. Pero tenemos que hacer la aproximación. En ese caso, la respuesta correcta viene siendo la D. Ok, vamos para el siguiente ejercicio, ¿sí? Donde nos mencionan que establezca la relación correcta entre los términos que se enuncian en la tabla. Al costado izquierdo tengo azufre, hierro, carbono y acero. Y al costado derecho mezcla, diamante, bajo punto de fusión y elementos de transición. Acá voy a hacer una pequeña corrección. Si miras, aquí dice A, D, C, D. Aquí donde dice diamante es B. Donde dice el diamante es B. Hago esa corrección. Ahora, vamos a mirar la relación correcta. ¿Yo por dónde empezaría para hacerle tipo de relación? Yo empezaría, por ejemplo, con el acero. Hoy aprendimos que el acero es una mezcla, básicamente de hierro y de carbono. Entonces, en ese caso tendría 4, va con la A. Con 4, que sea la A, yo sé que la respuesta puede ser o la A o la C. ¿Qué otro yo podría utilizar? Yo, por ejemplo, podría utilizar las formas alotrópicas del carbono. Dijimos que una de las formas alotrópicas del carbono es el diamante. Otra puede ser el grafito, otra puede ser el carbón. En este caso, el carbono tiene una forma alotrópica que se llama el diamante. En este caso sería 3 con B. 3 con B me daría como resultado, como respuesta correcta, la A. Si yo quiero verificar los otros, o si tú empezaste por otro elemento, pues mira, el azufre 1 tiene un bajo punto de fusión. ¿Cómo para saber que tiene un bajo punto de fusión? Porque es un no metal. El azufre se encuentra al costado derecho de la tabla periódica. Los elementos que estén al costado derecho de la tabla periódica tienen bajo punto de fusión. En cambio, si están al lado izquierdo de la tabla periódica, como el sodio, como el litio, como el potasio, ellos tienen altos puntos de fusión, es decir, el paso de sólido a líquido. Y el otro que mencionaríamos es el hierro, que el hierro está en la mitad de la tabla periódica, y dijimos que los elementos que están en la mitad de la tabla periódica se les conoce con el nombre de metales en transición. Entonces, 2D. Listo. Con eso confirmamos que la respuesta correcta viene siendo la A. Listo. Ahora un último ejercicio. La corrosión del hierro consiste en presencia de oxígeno y de... Nunca olvides que cada vez que te hablen de un proceso de corrosión, consiste en la oxidación de los metales. En este caso, lo que se va a oxidar es el hierro. Los metales en transición se caracterizan porque sufren procesos de oxidación, ¿sí? Oxidación. Entonces, habla o hace referencia a la pérdida de electrones. Entonces, en ese caso, el otro proceso que acompaña el proceso de corrosión es la oxidación, pero siempre se da en presencia de oxígeno y siempre está en presencia de agua. Con base en lo que acabo de mencionar, la corrosión del hierro consiste en su oxidación en presencia de oxígeno y de agua. La respuesta correcta viene siendo entonces la P. Para finalizar los conceptos básicos de la materia, vamos a recordar cómo es el paso de sólido a líquido y a gas, que es lo que sucede intermolecularmente. Entonces, en este kit del programa de Yenka dice que descubrirá cómo cambia la estructura del agua entre el hielo, el agua líquida y el vapor de agua. Recuerda que en el agua tú no le dices gas de agua, tú le dices es vapor de agua. Entonces, inicialmente
Si te das cuenta, cuando tengo el agua aproximadamente a 0 grados Celsius, ¿sí? La estructura es mucho más organizada, las partículas están mucho más compactas, no están quietas, ellas vibran, ¿sí? Pero básicamente su estructura no va a ocupar todo el espacio posible, ¿listo? Ahora bien, me dice, el hielo se mantiene frío sobre el calentador que está regulado, en este caso me dice a menos 20 grados Celsius, yo lo tengo a 0 grados Celsius, y dice, observe la estructura del hielo sólido en el visor de átomos, que es lo que acabamos de mencionar. Posteriormente voy a pasar ese vaso de precipitados al segundo calentador, que se encuentra a una temperatura de 50 grados Celsius. Observe cómo el hielo comienza a fundirse inmediatamente. Recuerda que el paso de sólido a líquido se conoce con el nombre de fusión, pero también en otros contextos se le conoce con el nombre de fundición. Listo, miremos a ver entonces qué es lo que le sucede al orden de las partículas. Lo coloco acá y observe que acá la temperatura se comienza a aumentar hasta los 50 grados Celsius. Las moléculas comienzan a aumentar su temperatura, ¿sí? Comienzan a movilizarse una encima de otras hasta que quedan básicamente en estructura líquida. ¿Listo? Características de los líquidos que se adaptan a la forma del recipiente. No ocupan siempre todo el recipiente, pero sí se adaptan a ella. Ahora, cuando todo el hielo se haya fundido en agua, arrastre el vaso con agua al último calentador. Ese último calentador lo va a tener a una temperatura de 150 grados Celsius, ¿sí? Ese paso de líquido a gas se le conoce con el nombre de ebullición o evaporación. Cuando tú escuches la palabra punto de ebullición, hace referencia a la temperatura a la cual un líquido se transforma en gas. Ahora, si le prestas atención a las moléculas, vas a observar que en este caso, las partículas se comienzan a desplazar una encima de otras. Va a ocupar el mayor espacio posible. Cuando yo hable de partículas en movimiento, estoy hablando de energía cinética. Y cuando la energía cinética está presente en los gases, es una energía exageradamente alta, como la estás viendo ahí en el visualizador. ¿Listo? Entonces, en este caso, después de que tú calientes durante mucho tiempo el agua, solamente va a quedar aire, que es lo que tú ves ahí como partículas azules y partículas rojas. ¿Listos? Entonces, recordar nuevamente, el paso de sólido a líquido se llama fusión o fundición. Y el paso, básicamente, de líquido a gas se conoce con el nombre de ebullición. Listo, jóvenes. Entonces, el día de hoy trabajamos todo lo concerniente a conceptos básicos de la materia. Trabajamos ejercicios que tengan que ver con cálculos de densidad, con cálculos de volúmenes, hacíamos referencia a mecanismos de separación de mezclas, el concepto de elemento, de compuesto, de mezcla homogénea, etc. Entonces ha sido un placer haber trabajado hoy con ustedes. Los invito a que sigan mirando los ejercicios, sigan mirando los videos, resuelvan más ejercicios, reúnanse con sus compañeros, ¿sí? Y continuamos en contacto para el día de mañana. Jóvenes, que tengan un feliz día y nos vemos pronto. Hasta luego.